De noche, el edificio de Carrington Systems parecía una enorme nave espacial suspendida en el aire en el corazón de Manhattan. Todo era silencioso, frío, preciso, desde las nítidas luces blancas que se proyectaban sobre los suelos de piedra pulida hasta el leve zumbido del aire acondicionado tras paredes insonorizadas. Un lugar diseñado para que la gente ocupada pudiera existir sin necesidad de tocarse. Y en la oscuridad familiar del piso 26, donde los departamentos de apoyo solo se iluminaban durante el día, una mujer empujaba silenciosamente un carrito de limpieza por el pasillo. Amara Sloan, de 32 años, viuda y madre soltera. Y a esa hora, cada noche, era la única persona que hacía el tipo de trabajo que el mundo olvida convenientemente: mantener este lugar limpio para que nadie más tuviera que preocuparse por quién lo hizo. Amara no destacaba. Era alta y delgada, con la piel pálida por tantas noches sin dormir. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño rápido en la nuca. Su uniforme gris se había desteñido tras innumerables lavados a máquina, y sus zapatillas baratas absorbían el sonido de cada paso. Pero había algo en ella que siempre destacaba: el trozo de tela azul doblado, cuidadosamente ajustado al lado izquierdo de su pecho. Esa tela no formaba parte del uniforme oficial, pero nadie preguntó nunca, y ella nunca lo explicó. En realidad, era un retazo de la bufanda de su esposo, un bombero que nunca regresó a casa del incendio del almacén en los muelles hace 2 años. En ese momento, estaba embarazada de 7 meses. Desde entonces, guardaba un trozo de esa bufanda cerca de su corazón cada día, como si fuera una prueba de que aún tenía un motivo para seguir adelante. La presencia de Amara en Carrington era como una luz de pasillo que todos esperaban que funcionara, pero nadie notaba cuando se encendía. No hablaba mucho, no saludaba a nadie a menos que fuera necesario, pero sus ojos no se perdían nada, desde la más mínima mancha en un escritorio hasta las huellas recientes en la alfombra. Sabía que había una marca de quemadura en la esquina de la gran sala de conferencias, causada por alguien que había enchufado la tetera con el voltaje incorrecto. Sabía que el empleado del escritorio 14 siempre dejaba pañuelos arrugados debajo de la silla, y que la cafetera del piso 26 perdía un poco de agua de la bandeja exactamente a las 3 de la madrugada todas las noches. No memorizaba estas cosas por curiosidad, sino por costumbre, sobreviviendo gracias a la observación. Y aunque este trabajo era nocturno, sus días eran todo menos tranquilos. El turno matutino de Amara comenzaba a las 4:30 de la madrugada. Se despertaba, preparaba un biberón de leche, un sándwich y luego despertaba con cuidado a Sion, su hijo, para llevarlo al centro comunitario, a 3 cuadras de su apartamento. El centro atendía a madres que trabajaban doble turno y tenía una clase pequeña para niños sordos, atendida por alguien que hablaba ASL con fluidez. Para Amara, eso era más un lujo que un seguro médico. Sion nació sordo. Vino al mundo en silencio, y desde entonces, el mundo permaneció en silencio para él. Pero sus ojos siempre brillaban. La forma en que sonreía cuando Amara hacía la seña de «mamá te quiere», o le devolvía el saludo con la seña de «espérame a casa». Cada vez que se daba la vuelta para salir del centro, Amara sentía que sus manos hablaban. Aprendió lenguaje de señas como quien se ahoga y aprende a nadar sin otra opción. De niña, soñó con ser maestra de preescolar, pero la vida no te pregunta cuáles son tus sueños. Solo te da las facturas. Amara trabajaba en 2 empleos cada día, con una breve siesta entre cada uno. Lo único que nunca olvidaba era el trozo de tela azul. Esa tela no era solo un recuerdo, era un recordatorio. Sobrevivir. Esta noche no fue diferente. Se movió de una zona a otra, revisando cada sala de impresión, fregando cada lavabo, haciendo el trabajo que nadie se había planteado. Le hizo un gesto a Tony, el guardia de seguridad nocturno, la única persona en Carrington que la llamaba por su nombre. «Buenas noches, chica de tela azul», dijo a través del cristal. «Oiga, señor Tony, ¿no hay té esta noche? Aún me queda una bolsita de menta en el cajón debajo del escritorio. Quizás lo prepare cuando llegues a los 39». Sonrió. Siempre intercambiaban palabras así, ni mucho ni poco, solo lo suficiente para recordarse que seguían ahí. Amara continuó por el pasillo hacia la gran sala de conferencias. La puerta de cristal esmerilado estaba entreabierta. La luz blanca del interior seguía encendida. Frunció el ceño. A esa hora, se suponía que todas las zonas de oficinas estarían vacías.
Según el horario, nadie había reservado la sala después de la medianoche. Se acercó, con la intención de comprobar si alguien había olvidado apagar las luces. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. Amara entró en la sala de conferencias del piso 39 con cierta vacilación. La sala era espaciosa, con suelos de madera oscura, paredes de cristal en 3 lados y una mesa de reuniones tan larga como el horizonte. Todas las noches, solía haber sillas vacías, ordenadas con esmero, y las luces se apagaban a tiempo. Pero esa noche las luces seguían encendidas, silenciosas como si la habitación misma guardara un secreto. Empujó el carrito de limpieza hasta la puerta y se detuvo. Elliot Carrington estaba sentado solo a la cabecera de la mesa. Sin secretaria, sin asistente, sin portátil, sin papeleo. Solo él, con los dedos entrelazados sobre la mesa, la mirada fija en el infinito paisaje urbano tras el cristal. Tras él, la ciudad aún brillaba, el tráfico fluyendo como el alma de un organismo gigantesco. Pero parecía de piedra. Algo no cuadraba. Amara lo había visto antes en vídeos, en fotos enmarcadas, siempre como símbolo de poder, confianza, un hombre que sabía exactamente a dónde iba. Pero ahora su mirada estaba vacía, como si todo sonido hubiera desaparecido del aire a su alrededor. Ella permaneció quieta, intentando no hacer ruido. Pero Elliot giró la cabeza. La miró. Movió los labios, quizá una pregunta, quizá un saludo, pero no le llegó ningún sonido. Y no había una expresión clara en su rostro, solo una especie de desorientación, como si no estuviera seguro de si estaba soñando o despierto. Amara dio un paso al frente y dijo en voz baja, «Puedo volver más tarde si necesitas privacidad». Elliot la siguió mirando. Ninguna reacción, ningún ceño fruncido, ningún asentimiento, solo vacío. Luego, lentamente, levantó la mano. Un movimiento tembloroso. Dibujó un pequeño arco en el aire y se señaló la oreja. A Amara le recorrió un escalofrío. Conocía esa seña. Era lenguaje de señas. Torpe, pero inconfundible. No la oigo. Se acercó, sin prisa, con las manos relajadas a los costados. Elliot la observaba como si intentara averiguar si realmente había logrado enviar un pensamiento al mundo. Ella levantó la mano lentamente. Sus dedos se movieron con suavidad. Entiendo. Sé lenguaje de señas. ¿Estás bien? Esta vez Elliot parpadeó. Un pequeño movimiento, pero tan humano. Respondió con las manos, no con fluidez, no con suavidad, pero intentándolo. ¿Accidental? ¿Impacto? Hace 2 días. Pérdida auditiva. El médico dijo que era temporal. Las señales eran entrecortadas, pero lo suficientemente claras para Amara. No preguntó más, no necesitaba detalles. Lo que vio no era una condición médica. Era un hombre acostumbrado a dominar el mundo, ahora obligado a vivir en uno que no podía controlar. Elliot volvió a afirmar, vacilante. Nadie lo sabe, no puede trabajar. Todo está demasiado tranquilo. Amara asintió suavemente. Entonces ella hizo señas, tranquila y cálida. Tengo un hijo de 6 años, sordo. Antes me daba miedo, pero aprendí a escuchar con los ojos. ¿Quieres que me quede un rato? Elliot ladeó la cabeza ligeramente, como si nadie le hubiera ofrecido algo tan sencillo. Señaló, solo necesito a alguien que me entienda. Así que se sentaron, separados por una mesa ancha. Un hombre que acababa de perder la audición y una mujer que había sobrevivido en un mundo que nunca la escuchaba, de verdad. En ese espacio, no había voces, ni informes, ni correos urgentes, solo manos que movían cada gesto, iluminadas por la paciencia y la humanidad compartida. Elliot, con señas, relató cómo perder la audición se sentía como si lo hubieran arrancado del mundo sin previo aviso. Cada reunión se convertía en un caos. Cada mirada hacia él parecía estar a punto de descubrir una debilidad. Él hacía señas, yo solía controlar las salas con la voz. Ahora no oigo nada y ellos ya no me oyen. Amara respondió, no es porque estés callada.
Es porque nunca te escucharon de verdad. Él arqueó las cejas ligeramente. Ella sonrió. A veces, perder la voz es la única forma en que la gente empieza a verte de verdad. Elliot apoyó las manos sobre la mesa. Por primera vez, sus ojos reflejaban alivio. Ella preguntó con suavidad, con las manos, ¿alguien más lo sabe? Él negó con la cabeza. Solo el doctor. No estoy listo. Entonces hizo una pausa. Sus manos temblaban levemente. Pensarán que soy débil. Amara lo miró largo rato. Entonces dijo con señas, mi hijo no es débil. Simplemente no oye con los oídos. Y tú, creo que estás aprendiendo algo que todos deberían haber sabido desde el principio. Nadie es invencible. Elliot se giró hacia la pared de cristal. La ciudad seguía conmovida. Pero dentro de esa habitación, el tiempo parecía ralentizarse. Firmó lentamente, como una confesión. Solía pensar que el silencio significaba fracaso. Ella respondió, el silencio numérico es cuando nadie te acompaña. Pero estoy aquí. Por primera vez, Elliot Carrington sonrió. No era grande, ni claro, pero sí real. Sin dramatismo, sin protocolos de recursos humanos. Solo un hombre que había encontrado a alguien en plena noche y ese alguien no se había marchado. Cuando Amara se levantó para volver a sus tareas, Elliot no intentó detenerla. Pero cuando ella asintió levemente y dijo con la mano, hasta luego, él levantó la mano y respondió con la mano. Por favor, no se lo digas a nadie. Pero gracias. Amara asintió. Salió, regresó a su carrito y recogió su paño de limpieza. El paño azul seguía prendido a su pecho. Esta vez parecía un poco más brillante, como si acabara de transmitir el sonido más importante en la vida de una persona, la comprensión. Amara acababa de entrar al vestuario cuando oyó un suave golpe en la puerta. No parecía ser su supervisor ni el guardia de seguridad. Se dio la vuelta. Un hombre de traje negro con un discreto auricular en la oreja derecha la esperaba afuera. ¿Amara Sloan?, preguntó con voz tranquila y baja. Ella asintió instintivamente. El señor Carrington desea verla ahora mismo. Su corazón dio un vuelco cuando el ascensor privado se detuvo en el último piso. Un nivel al que su credencial de empleada nunca le había permitido acceder. Amara estaba casi segura de que la despedirían, quizá por invadir un espacio privado. Quizá por sobrepasar los límites, o peor aún, la acusarían de ver algo que no debía. Aunque lo ocurrido la noche anterior no fue su culpa, había demasiadas maneras de que alguien como ella pudiera ser despedida discretamente sin que nadie preguntara por qué. Cuando se abrieron las puertas, el pasillo que se extendía frente a ella se extendía en cálida madera de nogal, resplandeciente bajo la suave luz del amanecer. El aire olía ligeramente a café recién tostado. El hombre que la acompañaba no entró. Él solo asintió y retrocedió. Amara se quedó quieta unos segundos. Luego respiró hondo y entró. La sala de conferencias del último piso no se parecía en nada a las de abajo. No había logotipos, ni monitores, ni pizarras digitales. Solo una gran mesa de madera, unas pocas sillas sencillas y una pizarra blanca junto a la pared de cristal, tras la cual empezaba a vislumbrarse el horizonte de la ciudad. Y allí estaba Elliot Carrington con un rotulador de borrado en seco, escribiendo algo en la pizarra. Se giró al oír la puerta. Todavía con camisa blanca, arremangada. Su expresión no era vacía como la de la noche anterior, pero tampoco era cómoda. Asintió con la cabeza y luego señaló la silla frente a él. Nadie dijo nada. No hizo falta. Amara se sentó. Elliot escribió unas líneas en la pizarra y luego la giró hacia ella. ¿Dónde aprendiste ese idioma? Amara miró las palabras. La letra era firme, precisa, no la de alguien que se siente impotente. Levantó las manos y señaló suavemente, mi hijo, sordo de nacimiento. Aprendí a comprenderlo. Elliot asintió levemente y limpió la pizarra. Surgió otra pregunta. ¿Tienes algún título? Amara dudó. Una parte de ella quería simplemente decir que no, pero otra, en el fondo, quería contarle sobre la carrera de educación infantil que tuvo que abandonar cuando se embarazó de Sion. Sobre los cursos en línea sin terminar,
Los sueños que una vez dobló y guardó en un cajón junto a las mantas de bebé. Ella simplemente dijo con señas, estudié educación, pero nunca terminé la carrera. Elliot la observó un buen rato. Luego volvió a la pizarra. Necesito un traductor hasta que pueda oír de nuevo. Amara levantó la vista. Sus manos descansaban en su regazo, rozándose los dedos. No respondió de inmediato. No porque no entendiera, sino porque no estaba segura de que fuera real. Elliot siguió escribiendo. No confío en la tecnología. Los traductores de IA son lentos y carecen de contexto. Mi equipo no sabe señas. No puedo celebrar reuniones, negociar ni gestionar crisis sin comunicación. La miró directo, honesto, sin pretensiones. Te necesito. Esa frase la dejó sin aliento, no por la oferta, sino por el reconocimiento. Levantó la mano, firmando con cuidado. Solo soy conserje. No estoy seguro de estar calificado. Elliot levantó la mano, interrumpiendo con señas. No solo. No te borres. En sus ojos, por primera vez, se veía la mirada de alguien que había caído y aprendido a levantarse. Pasó un largo instante. Amara se giró hacia la ventana. La ciudad empezaba a iluminarse. El cielo brillaba con un suave gris lavanda y los edificios parecían recién dibujados bajo una luz limpia tras una larga lluvia. Se dio la vuelta y firmó. Lo intentaré, pero no puedo renunciar a mi turno matutino en la cafetería. Necesito ambos trabajos. Elliot no respondió de inmediato. Luego borró la pizarra y escribió una línea más corta. Pagaré el triple. Amara hizo una pausa. Una parte de ella reaccionó de inmediato por el dinero, por la necesidad, por el niño que crecía con la matrícula, las visitas al hospital y las comidas que debían ser nutritivas. Pero otra parte, más silenciosa, sintió miedo. Si entraba en este mundo, tendría que deshacerse de la invisibilidad que la había mantenido a salvo durante tanto tiempo. Lo miró. Señaló lentamente. No quiero lástima. Solo quiero trabajar bien. Elliot respondió con señas. Entonces trabaja conmigo. No porque no pueda oír, sino porque eres el único que me miró a los ojos cuando ya no tenía nada que ordenar. Amara no sonrió, pero las comisuras de sus labios se suavizaron. Ella asintió. No por el dinero, ni por una oportunidad que le cambiaría la vida, sino porque, por primera vez en un lugar lleno de poder, acababa de escuchar una oferta genuina. Al salir de la habitación del último piso, no caminó rápido ni lento, pero cada paso se sentía más pesado. No por miedo, sino por el peso de algo nuevo. Alguien la esperaba para asumir un rol que jamás había imaginado. La presencia de Amara en la planta ejecutiva era como una banda sonora sin palabras, que al principio pasó desapercibida, y luego se fue infiltrando poco a poco en la conciencia de todos hasta que comprendieron que no podían funcionar sin ella. No se sentó a la mesa, no habló, no tomó notas, pero permaneció de pie detrás de Elliot Carrington, silenciosa, firme, como una sombra viviente, y fue la única en la sala que comprendió toda la conversación, tanto la hablada como la no hablada, porque Elliot seguía hablando. Su voz no había cambiado. Profunda, clara, serena. Leía diapositivas, hacía preguntas, exigía cosas y, de vez en cuando, soltaba algún comentario sarcástico que provocaba una risa incómoda en la sala. Es solo que no oía a nadie responder. Ni aplausos, ni objeciones, ni susurros. Su mundo se había vuelto unidireccional a menos que Amara levantara las manos. No solo tradujo, sino que lo escuchó con la mirada, con emoción, con una sensibilidad que ningún intérprete de IA podría replicar. El primer encuentro con su presente comenzó con tensión. Elliot presidía la mesa. Amara estaba detrás de él, silenciosa como una asistente técnica. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Algunos entrecerraron los ojos, uno golpeó suavemente el escritorio con un bolígrafo. Nadie dijo nada, pero nadie se sentía cómodo. Cuando comenzó la presentación, Elliot asintió, con la mirada fija al frente. El orador continuó hablando, suponiendo que Elliot escuchaba atentamente. Solo cuando Elliot echó la cabeza ligeramente hacia atrás y murmuró, ¿qué cara tiene el director financiero? Amara dio un paso al frente y firmó brevemente.
Preocupada, guardándose algo, con la mirada baja cuando se mencionaron los costes de mantenimiento. Elliot asintió, esbozó una leve sonrisa burlona e interrumpió al orador. Parece que intentas pasar por alto el presupuesto del trimestre pasado. ¿Hay algo que quieras corregir? La sala se quedó en silencio. Nadie entendió cómo lo supo. Nadie preguntó cómo la chica que estaba detrás de él sabía lo que necesitaba. Pero a partir de ese momento, empezaron a mirar a Amara de otra manera. Elliot seguía hablando como antes, pero ya no sabía si su voz era demasiado alta o demasiado baja. No distinguía quién susurraba, quién interrumpía, no percibía la temperatura emocional de la habitación, algo que antes descifraba al instante. Ahí es donde cobraba vida el papel único de Amara. No solo interpretaba palabras, interpretaba el aire. Cuando alguien hablaba con ansiedad, ella no solo firmaba, él hablaba de costos. Ella añadía, con voz temblorosa, insegura. Si alguien rechazaba una propuesta, ella no solo firmaba, ellos no estaban de acuerdo. Ella añadía, dice que no, pero las manos apretadas podrían ser presión de arriba. Elliot empezó a confiar en ella. No hace falta verificarlo. No hubo seguimiento. Porque cada vez que actuaba basándose en sus observaciones, el resultado demostraba que ella tenía razón. El personal despertó su curiosidad. Los rumores se extendieron rápidamente por las oficinas. Algunos decían que era consultora de lenguaje de señas del Departamento de Defensa. Otros afirmaban que una vez le salvó la vida al director ejecutivo en un accidente. Así que la dejó quedarse. Voces más ásperas susurraron, probablemente sea una maniobra de relaciones públicas, cuando se recupere, desaparecerá. Pero nadie le preguntó directamente. Y Elliot siempre ha guardado silencio absoluto al respecto. Nunca la presentó en eventos, nunca añadió su nombre a los documentos de la empresa, nunca le dio un título. Pero todas las mañanas, antes de hablar en la sala de conferencias, siempre miraba a su derecha, donde Amara estaba antes de empezar. No se consideraba importante. Solo llenaba un vacío temporalmente. Pero cada día lo comprendía mejor. Se dio cuenta de que Elliot miraba ligeramente a la izquierda cuando estaba a punto de decir algo sincero. Sabía que le gustaba controlar el flujo del diálogo, pero siempre dejaba que la otra parte tuviera la última palabra. Sabía que a veces repetía una frase en silencio para asegurarse de no decirla mal. Y Elliot aprendió gradualmente a escuchar de nuevo a través de sus manos, sus ojos, el ritmo de su respiración. Eran como dos músicos tocando la misma pieza. Una mirada bastaba para saber qué nota venía a continuación. Una tarde, después de una reunión sobre cadenas de inversión en IA, Elliot se volvió hacia Amara mientras la sala se vaciaba. Los dos se marcharon solos. Nunca interrumpes, dijo, pero siempre hablas en el momento oportuno. Amara dudó, luego hizo una seña con suavidad. Porque sé que tu mundo solía ser ruidoso. Soltó una risa breve y áspera. Sí, tan fuerte que dejé de oír algo real. Amara asintió. A veces, el silencio era lo único suficientemente fuerte para tener sentido. Elliot miró por la ventana. Llovía levemente. Hilos de agua corrían por el cristal como un idioma que nadie podía leer. Él preguntó, ¿alguna vez sientes que deambulas por lugares que no te corresponden? Ella asintió al instante, sin pensarlo dos veces. ¿Y entonces cómo te mantienes en pie? Esta vez respondió con la voz. Porque mi hijo también deambula. Y necesita ver que no he caído. Elliot no respondió. Pero por primera vez, no necesitaba escuchar con los oídos para entender con el corazón. Al final de la reunión, Elliot no salió de la sala de inmediato. En lugar de levantarse como de costumbre, le hizo un gesto a Amara para que se quedara. Sin pizarra, sin gestos formales, solo una mirada fija, como si estuviera debatiendo si romper una regla, no de la empresa, sino de sí mismo. He estado pensando en el chico, dijo en voz baja y firme. ¿Tu hijo? Amara asintió. Sin manos, sin señas. Sus ojos dijeron que sí con claridad. Elliot se recostó en su silla. No sé si tengo derecho a preguntarte sobre tu vida personal, pero creo que he olvidado cómo empezar una conversación que no sea de trabajo. Amara sonrió suavemente.
Metió la mano en el bolsillo y desdobló un pequeño trozo de papel, un dibujo a lápiz, un niño de pelo rizado de pie entre dos manos alzadas, rodeado de símbolos del lenguaje de señas. Colocó el papel delante de Elliot y firmó: Sion, 6 años, sordo de nacimiento, pero sabe amar la música a su manera. Elliot tocó el borde del dibujo con suavidad, como si temiera manchar los colores. Usa lenguaje de señas desde pequeño. Amara garabateó una respuesta en una hoja en blanco junto al dibujo. Primero aprendí, luego le enseñé. Es mucho mejor que yo. Elliot asintió y guardó silencio un buen rato. Luego preguntó: ¿alguna vez te cansas de ser siempre el primero en entender? Amara levantó la vista. Sus ojos ya no se posaban en él, en el director ejecutivo, ya no en el símbolo del dominio tecnológico, sino en un hombre que finalmente se atrevía a tocar una verdad que nunca había expresado en voz alta. Ella hacía señas, a veces, pero cuando mi hijo sonríe, siento que es suficiente. Elliot se quedó en silencio. En su mirada, ella vio algo tácito, como si toda su vida corriera tras esos ojos, y él no supiera cómo aprovechar un instante para decirlo en voz alta. Finalmente, Amara sacó su teléfono. No dijo nada, solo abrió un vídeo marcado con una estrella amarilla, uno de sus favoritos, y se lo entregó, un clip de la actuación de Sion en el centro comunitario. El chico estaba de pie en un pequeño escenario, no había música, solo movimiento. Movía las manos con un ritmo imaginario, sus pies rebotaban al ritmo que solo él podía oír. Su rostro brillaba, como si cantara con todo su cuerpo. Sin palabras, sin sonido. Pero después, el público aplaudió con fuerza y Sion hizo una reverencia solemne. Elliot no apartó la vista de la pantalla. Al terminar el vídeo, susurró: nunca imaginé que el silencio pudiera ser tan radiante. Amara asintió sin decir nada. Se recostó y exhaló. Cuando era niño, mi padre me hacía recitar el abecedario todas las mañanas antes del desayuno. Si olvidaba una letra, él golpeaba la mesa sin golpearla, solo la golpeaba justo cuando yo tropezaba. Y aprendí que solo podía hablar correctamente. Sin parar, sin repetir, sin preguntar. Su voz era firme, sin ira ni compasión, solo verdad. Más tarde, me convertí en un excelente orador, pero nunca aprendí a escuchar realmente. Ella permanecía quieta. Volvió a mirar hacia la ventana. Creí que tenía el control porque podía expresarme bien. Pero cuando perdí la audición, me di cuenta de que nunca había comprendido realmente a la gente. Amara hizo señas lentamente, no porque no pudiera, sino porque nadie te enseñó con amor. Elliot la miró. Por primera vez, sus ojos no buscaban respuestas, ni escrutaban, ni calculaban. Simplemente parecía como si alguien finalmente estuviera frente a él sin pedir nada más que su presencia. Preguntó en voz baja: ¿sabe Sion lo increíble que es su madre? Amara sonrió, negando con la cabeza. Algún día lo sabrá, o dejaré que lo vea por sí mismo. Elliot asintió. Sabes, dijo, nunca creí en la empatía, pensaba que era solo una palabra de moda para pintar informes corporativos. Pero ahora mismo, creo que si hay algo real, son estas cosas silenciosas, las que no hacen ruido. Ella no respondió, solo levantó las manos e hizo una seña. A veces lo mejor que podemos hacer es acompañar a alguien en su silencio. Y Elliot asintió, no porque tuviera razón, sino porque por primera vez lo había sentido con el corazón. No se necesita traducción. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta historia te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Amara entró en la sala de conferencias como siempre, con un paño azul prendido en el pecho, el cabello recogido en un moño y una carpeta con notas en lenguaje de señas preparadas para la presentación de esa mañana. Nadie la saludó, pero hoy algunas miradas eran diferentes, más concentradas y no del todo amigables. No le sorprendió. Desde el día que empezó a estar detrás de Elliot, supo que llegaría el momento en que alguien le haría la pregunta. Y esta mañana, la pregunta no llegó con palabras, sino con la presencia del señor Harris. Richard Harris, uno de los 3 miembros más veteranos de la junta directiva, un hombre de cabello lacio y canoso, corbata perfectamente anudada y ojos que medían números, no personas. No había asistido a una reunión en persona en más de 6 meses,
Pero hoy estaba allí con los brazos cruzados, mirando a Amara como si ésta acabara de arrastrar polvo sobre una alfombra de seda. Elliot se sentó a la cabecera de la mesa, tan sereno como siempre. Camisa blanca, movimientos ágiles, voz firme. Habló de la estrategia de reestructuración de la división de ingeniería, como si nada. Amara permaneció en silencio detrás de él, interpretando las reacciones de la sala con las manos. Observaba cada ceño fruncido, cada labio fruncido, cada taza de café apretada, y las interpretaba con la mirada y los dedos. Entonces fue el turno de Harris de hablar. No miró a Elliot. Miró directamente a Amara. Antes de empezar, dijo, tengo una pequeña inquietud con respecto al personal. Nadie respondió. A esta joven, señaló sin dudarlo. ¿Quién es? No hubo evasivas en la pregunta. Solo la franqueza de alguien acostumbrado a descartar lo que no pertenece al sistema. La sala quedó en silencio. Algunos miraron a Elliot. Otros bajaron la vista. Elliot mantuvo la mirada fija en la pantalla, sin responder. Harris continuó, no pertenece a ningún departamento ni ocupa ningún cargo oficial. No figura en el directorio del personal ejecutivo, y desde luego no he autorizado un puesto de intérprete de lengua de señas en este piso. Elliot apoyó las manos en la mesa. Su expresión se ensombreció ligeramente. Levantó la vista, pero no dijo nada. En una corporación global como Carrington, dijo Harris con voz serena y precisa como una regla, todo debe ser transparente. Nadie, bajo ninguna circunstancia, debe estar presente en reuniones estratégicas sin un cargo, responsabilidades y un acuerdo formal. Le solicito que se retire hasta que se realice la verificación correspondiente. Amara escuchó cada palabra, aunque no lo miraba. Su mano se tensó ligeramente a su costado. Esperó a que Elliot hablara. Solo una palabra, solo un gesto, una señal, como siempre, de que no era invisible. Pero Elliot permaneció inmóvil, sin mirarla, sin mirar a Harris. El silencio ya no era mudo. Era una negativa. Amara bajó la cabeza. Nadie le hizo señas. Nadie le dijo que se fuera. Salió sola, como si ese siempre hubiera sido su papel, recoger lo que no pertenecía. Cuando la puerta se cerró tras ella, no lloró. Pero dentro, se oyó un crujido silencioso, un sonido que nadie oyó excepto ella. De vuelta en el vestuario del sótano, Amara devolvió la credencial de acceso que Elliot le había dado. Se quitó el paño azul del pecho y lo guardó en el bolsillo. Le temblaban ligeramente los dedos al quitarse la horquilla del pelo, como si su cuerpo reaccionara a la pérdida de algo preciado, algo a lo que nunca debió aferrarse. Recordó su primer día a su lado, recordó lo que sentía al no oír nada, recordó la mirada de Elliot cuando le dijo, «Te necesito». Y ahora todo se había desvanecido de repente y sin previo aviso, como si nunca hubiera existido. No lo culpaba, pero tampoco podía perdonarlo, porque en ese momento, dejó que el silencio se convirtiera en la puerta que la encerraba. Esa noche, Amara llegó a casa antes de lo habitual. Sayon estaba sentado en el suelo, coloreando un pez verde con un crayón. Al verla, levantó la vista con los ojos brillantes y le hizo señas de que llegara temprano a casa. Amara asintió, sonriendo. Se sentó a su lado, observando cómo sus pequeñas manos danzaban sobre la página, creando líneas imperfectas, pero llenas de vida. Sayon nunca necesitó del sonido para comunicarse. Nunca le había pedido a su madre que no estuviera presente. Ella firmó en su palma, «Mamá se queda en casa hoy». Sayon ladeó la cabeza, cansado. Ella hizo una pausa y asintió suavemente. Sayon se subió a su regazo, rodeándola con sus bracitos. Ninguno de los dos dijo una palabra. En el interior de Amara, el dolor no se materializó en sonido, pero seguía ahí, como una canción que no sonaba, como una nota borrada de la partitura. Y sabía que si Elliot hubiera comprendido de verdad su lenguaje, se habría dado cuenta de esto. A veces, el silencio es la forma más sonora de rechazo, y también el momento exacto en que las personas se separan, sin necesidad de oír cerrarse una puerta. El ático de Elliot se encontraba en lo alto de la torre Carrington, donde cada pared era de cristal y cada sonido estaba bloqueado por tecnología acústica de alta gama, un espacio perfectamente diseñado para alguien que ansiaba el control. Pero esta noche, el silencio no era una preferencia.
Era un castigo. Elliot estaba sentado en un rincón de la sala, con la luz ámbar proyectando largas sombras sobre el suelo de nogal. Frente a él, un vaso de whisky, con el hielo ya derretido. Su portátil estaba abierto, pero sin vida, la pantalla se había apagado hacía tiempo. Nunca le había temido al silencio, hasta que dejó de oír nada. Ni golpes, ni tic-tac del reloj, ni el suave goteo del purificador de agua. Y cuando ella entraba, era el hilo que lo unía al mundo exterior. Ahora que ya no estaba, ese hilo se sentía roto y la pérdida, insoportable. Desde el día en que Amara salió silenciosamente de la sala de juntas, Elliot no había vuelto a la sala de tecnología. Siguió trabajando, hablando, actuando, pero todo se había convertido en una actuación monocromática sin música. Ella ya no estaba detrás de él, ya no le daba ligeros golpecitos en la manga para advertirle, ya no asentía con suavidad cuando él elegía las palabras adecuadas. El espacio a sus espaldas parecía como si nadie hubiera estado allí, pero no lo había olvidado. Recordaba cómo Amara asentía en lugar de consolarlo, cómo lo escuchaba pacientemente incluso cuando él no se comprendía del todo, como nunca intentó entrar en su vida, solo se quedó quieta en el umbral como preguntando, ¿puedo quedarme? Y él había dejado que alguien así se marchara. Había permitido que el silencio se convirtiera en su silenciosa aprobación para la eliminación. Cerca de la medianoche, Elliot se levantó y se puso el abrigo. Sin llamar a su asistente, sin compartir ubicación, sin actualizar su calendario. Condujo por calles conocidas, luego giró por una que nunca había tomado, donde las farolas eran tenues. Las aceras agrietadas y las casas viejas se alineaban como cajas temporales para viviendas permanentes. La dirección que había visto indicaba que Amara vivía allí, en las afueras de la ciudad, cerca del centro comunitario para niños sordos. Aparcó y permaneció inmóvil en el coche unos minutos. La casa número 9 tenía una puerta azul descolorida, con finas cortinas que brillaban tras una cálida luz amarilla. Sin timbre ni placa, solo un escalón de hormigón desportillado que conducía a una puerta de madera desgastada. Se acercó y llamó suavemente. No hubo respuesta. Levantó la mano para volver a llamar cuando la puerta se abrió con un crujido desde dentro. Un niño de unos 6 años, con el pelo rizado y los dedos manchados de tinta, sostenía un rotulador verde. Sion. El niño lo miró con curiosidad, pero sin miedo. Por un momento, Elliot no supo qué hacer. Pero antes de que pudiera hablar, Sion levantó las manos y señas lentamente en lenguaje de señas. Hola, señor, no oigo. Elliot se quedó paralizado, no por la sorpresa, sino por la naturalidad con la que lo dijo, como si fuera un apodo. Sin lástima, sin confusión. Lentamente levantó las manos y respondió con la seña, hola, Sion. El chico sonrió con sinceridad y sencillez. Amara apareció detrás de su hijo, con el pelo suelto, vestida con una camiseta descolorida y pantalones anchos de algodón. Sin maquillaje, sin protección. Sus ojos solo reflejaban una cosa, cansancio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en voz baja. Sin acusación, sin esperar respuesta. Elliot levantó la mano y luego la bajó. No tenía ninguna buena razón, solo un vacío y la certeza de que, si no venía, crecería hasta consumir lo poco que quedaba de él. Sion se sentó en una silla de madera cerca de la puerta y reanudó su dibujo. Amara se apoyó en el marco, con los brazos cruzados. Elliot la miró a los ojos y luego hizo señas. Me equivoqué. Ella no asintió, no lo negó. Ella simplemente respondió con señas lentamente. El silencio de ese día dolió más que un rechazo. Él asintió. Tenía miedo. Si hablaba, tendría que dar explicaciones. Y no estaba listo para ir contra la Junta. Pensé en arreglarlo después. Pero lo olvidaste. No soy un proyecto que se pueda arreglar después. Elliot bajó la cabeza. No había excusas. Amara se dio la vuelta y volvió a entrar, dejando la puerta abierta. Un momento de invitación tácita. Y Elliot entró. La casa era pequeña, pero cálida. Los dibujos de Sion adornaban las paredes. Una tabla del alfabeto en lengua de señas estaba cuidadosamente pegada al refrigerador. Había crayones sin tapa esparcidos por el suelo. Había un sofá viejo, una estantería de segunda mano y una tetera aún caliente.
Elliot se sentó frente a la mesa del comedor. Amara le sirvió un vaso de agua y no hizo más preguntas. Sayon le entregó un dibujo. Dos figuras, una con camisa blanca y otra con vestido verde, estaban de pie frente a un edificio, con un símbolo de la muerte dibujado a mano encima. Elliot sonrió. Amara la miró y luego preguntó en voz baja, ¿por qué viniste esta noche? Elliot bajó la vista hacia sus manos. Luego, con voz suave y los ojos fijos en ella, dijo, porque no soportaba el silencio. Cuando ya no estabas en él. Ella no respondió, pero esta vez tampoco retrocedió. Y en esa pequeña casa, con grietas en el techo y el suave sonido de un niño dibujando a un hombre que una vez creyó poder controlar el mundo, finalmente aprendió. Algunos sonidos nunca se hacen, pero cuando desaparecen, te das cuenta de que nunca estuviste realmente vivo sin ellos. Las luces de la cocina proyectaban un cálido resplandor ámbar sobre los viejos azulejos de cerámica, como si la pequeña habitación se calentara, no con electricidad, sino con la propia luz. El techo era más bajo de lo habitual, pero cada objeto mostraba señales de cuidado. Frascos de especias ordenados por altura, un paño de cocina cosido a mano colgado junto a la desgastada estufa de gas y una taza de cristal, desportillada con un ramo de margaritas silvestres de floración tardía. Elliot estaba sentado a la mesa de comedor de madera de pino, con las esquinas alisadas por el tiempo, y las manos apoyadas suavemente en su regazo. Su sombra se extendía por el suelo de madera, fundiéndose con la de una más pequeña, Sayon, que estaba de pie en una silla, inclinado hacia adelante con solemnidad mientras observaba a su madre echar sal a los huevos fritos. Nadie hablaba, pero la cocina no estaba en silencio. Respiraba. Bebía. El suave chisporroteo de la mantequilla en la sartén, el tintineo de la cerámica contra la porcelana, Sayon agitando los brazos al ritmo de los movimientos de su madre, una danza silenciosa al ritmo de una canción sin sonido. Amara colocó el plato caliente sobre la mesa. Sus manos, acostumbradas a los productos de limpieza industriales y a fregar a altas horas de la noche, se movían con sorprendente ternura mientras le servía una tostada a su hijo. Sayon se bajó de la silla y se sentó frente a Elliot. Observó el rostro del hombre, un rostro que solo había vislumbrado como una silueta en los largos y fríos pasillos. Entonces, lentamente, Sayon levantó sus manitas y dijo con la mano, «Tú también comes». Elliot observó cómo las manitas bailaban en el aire, sin vacilación ni exigencia. Asintió e intentó imitar los movimientos. Sus dedos estaban rígidos, sin práctica, pero precisos. Sayon sonrió radiante y levantó el pulgar. Buen trabajo. Amara rió la primera vez que Elliot la oyó reír en un espacio no definido por los negocios. No necesitaba ser fuerte ni resonar en las paredes de mármol. Solo necesitaba existir en el lugar correcto, en el momento correcto, y ser real. Durante la cena, Elliot no habló mucho. Estaba ocupado aprendiendo no vocabulario, sino cómo comunicarse cuando el sonido ya no era el medio principal. Sayon le enseñó señas sencillas. Mamá, qué rico, gracias. Con cada palabra, el niño demostraba, Elliot repetía, y entonces ambos miraban a Amara como estudiantes esperando una calificación. Cuando Elliot se tropezó con un huevo frito, Sayon soltó una risita y se dio una palmada en la frente con dramatismo, como un pequeño actor en una comedia. Afuera, la noche se había profundizado. Las farolas proyectaban sombras de ramas mecidas por el viento sobre la cortina. Pero adentro, las manos seguían moviéndose, las miradas seguían encontrándose, y la casita brillaba, no con lámparas, sino con algo innombrable e inconfundible. Después de cenar, Sayon llevó a Elliot hasta la tabla del alfabeto en lengua de señas pegada junto al refrigerador. Las letras estaban dibujadas a mano con crayón, algunas torcidas, otras borrosas. Con una carita sonriente junto a la letra Z, Elliot se agachó y detuvo la mano en la letra E. Levantó la mano y le dio forma al signo, luego miró a Amara, que estaba en la puerta de la cocina secando un plato con una toalla. Ella asintió. Así es. Sayon tiró de la manga de Elliot y lo tiró al suelo de la sala. Empezaron a jugar a adivina la señal. Sayon hacía señas, Elliot adivinaba. Si se equivocaba, tenía que levantar la mano en señal de derrota y reír. Para el tercer asalto, Elliot cometió un error, y Sayon rodó al suelo, riendo a carcajadas. El niño no podía oír su propia risa, pero Elliot sí,
Y se dio cuenta de que era el sonido más hermoso que jamás supo que necesitaba. Amara regresó, con el cabello recogido. Permaneció en silencio a la entrada de la habitación, observando a un hombre y a un niño, uno grande y otro pequeño, aprendiendo un idioma que nunca se enseña en los libros de texto, el idioma de la paciencia y la confianza. Era hora de dormir. Su madre se lo recordó a Sion. Abrazó su almohada y corrió a su habitación. Antes de cerrar la puerta, se giró y dijo con la mano, «Vuelve otra vez, ¿vale?» Elliot respondió con la mano, esta vez con suavidad, sin pausas ni correcciones. «Lo prometo». La habitación quedó en silencio tras el clic de la puerta al cerrarse. Elliot permaneció en la vieja mesa de madera. Amara le sirvió un vaso de agua, sin hielo. No hablaron enseguida. Había un silencio entre ellos que no necesitaba ser llenado, un silencio que se sentía merecido. La luz de la cocina se había atenuado, proyectando suaves resplandores sobre la mesa como reflejos de aliento. Elliot finalmente dijo, solía pensar que vivía bien, con control, con sabiduría. Hizo una pausa, mirándose las manos. Pero yo no vivía. Estaba manteniendo, persiguiendo, gritando a través de un mundo demasiado ruidoso para oírme. Amara no dijo nada, girando lentamente el vaso entre el pulgar y el índice. Entonces mis oídos dejaron de funcionar, susurró Elliot, y fue entonces cuando finalmente empecé a oír de verdad. Amara levantó la vista. Elliot sostuvo su mirada fijamente. No había vivido, Amara, no realmente, no del todo, no hasta que empezó el silencio. Ella lo miró un largo instante, sin respuesta, sin necesidad de respuesta. Porque en ese breve y tranquilo espacio entre dos personas que habían pasado sus vidas en los vacíos dejados por otros, comprendieron algo profundo. Cuando las manos aprenden a hablar, el corazón finalmente empieza a escuchar. El centro de convenciones central brillaba bajo el sol de la mañana. Su fachada de cristal reflejaba la luz como una declaración de modernidad y poder. En el interior, el eco de los pasos resonaba en los suelos de piedra gris, el sonido de la preparación, la anticipación y el dramatismo. Esta era la Conferencia Nacional de Tecnología, donde las principales corporaciones del mundo revelaron sus visiones sobre la IA, los datos y la seguridad global. Y esta mañana, al inaugurar la sesión principal, Elliot Carrington, fundador de Carrington Systems, quien había desaparecido de los medios durante más de un mes tras los rumores sobre su salud. Nadie sabía qué había sucedido realmente. Menos aún sabían que ya no podía oír. Entre bastidores, Elliot permanecía inmóvil con su traje gris oscuro, agarrando con cuidado un paño doblado en el bolsillo. A su lado, Amara vestía un traje oscuro, con el cabello cuidadosamente recogido, y su mirada ya no esquivaba a los demás como en su primer día en la sede. Frente a ellos se extendía un enorme auditorio lleno de cientos de periodistas, expertos en tecnología, accionistas, socios, y todas las miradas estaban fijas en el escenario iluminado. «Aún puedes hablar», dijo Amara en señas. «Lo sé», respondió Elliot, «pero hoy quiero que escuchen con los ojos como yo tuve que aprender». Ella lo observó un instante y luego asintió. Cuando Elliot subió al escenario, el auditorio quedó en silencio. No llevaba notas, ni micrófono de solapa, solo Amara caminando unos pasos detrás, sin presentaciones ni títulos. Elliot estaba de pie bajo las luces blancas, con el rostro ligeramente más delgado que antes. Observó a la multitud y luego levantó lentamente las manos. Lengua de señas americana. Algunos parpadearon. Unos cuantos miraron la agenda como si se hubieran perdido una línea sobre interpretación, pero antes de que cundiera la confusión, Amara dio un paso al frente y se colocó a su derecha. Su voz sonaba lenta y mesurada, como un ritmo. Yo solía usar un sistema que no me exigía saber lo que decía la gente, solo que obedecieran. Entonces, un día, dejé de oír y, por primera vez en mi vida, comencé a escuchar. La sala contuvo la respiración. Elliot seguía hablando por señas, y Amara traducía su voz, tejiendo el silencio como un hilo invisible. Conocía a alguien que no necesitaba sonidos para ser comprendido, solo paciencia. No ocupaba un alto cargo, pero era la única que me hacía sentir que no estaba solo. Gracias a ella, comprendí que la tecnología no debería optimizar los sistemas, sino preservar la esencia humana. Ningún otro sonido acompañaba sus palabras, ninguna presentación, ninguna música de fondo.
Ella no hablaba como una intérprete. Repetía lo que él señase como si estuviera cantando, y ella era la armonía. Elliot hizo una pausa, respiró hondo y volvió a señas. Hoy no estoy aquí para actuar, estoy aquí para empezar de nuevo de una manera diferente. Y la primera persona que quiero invitar aquí es a la que no tuve el valor de retener cuando debía haberlo hecho. Se volvió hacia Amara. No respondió con señas. Simplemente se llevó una mano al corazón, y con un latido, dio las gracias sin palabras. El público se puso de pie. Los aplausos estallaron, tímidos al principio, luego más fuertes, más plenos, no por el discurso, sino por algo más humano, la valentía de guardar silencio y dejar que alguien más llenara el espacio. No aplaudían por una conferencia magistral. Aplaudían a un hombre que una vez los había dominado, y que ahora decidía arrodillarse con sinceridad, y a la mujer silenciosa a su lado, la que lo había ayudado a levantarse de nuevo a través de un lenguaje inesperado. Una hora después, en una sala de prensa privada tras el salón principal, Elliot firmó su primera orden ejecutiva desde su regreso, la fundación del Departamento de Comunicación e Inclusión Comunitaria, bajo la supervisión directa de la directora ejecutiva, Amara Sloan, asesora senior de comunicación. Cuando le preguntaron el motivo de su nombramiento, Elliot no dejó que Amara hablara por él. Se mantuvo erguido, con la mirada al frente, y habló con voz clara y firme, lentamente, palabra por palabra. Solía creer que escuchar era una habilidad blanda, pero cuando perdí la audición, me di cuenta de que es la base de todo lo bueno que esperamos construir. No necesito a Amara porque tenga una discapacidad. La necesito porque es la única que convirtió la escucha en acción, no solo en reacción. Amara permaneció a su lado sin decir nada, pero cuando Elliot bajó del podio, se giró hacia ella y le hizo una seña. Gracias. Y esta vez, todos lo vieron. Ya nadie preguntaba quién era, porque ahora lo sabían. Fue ella quien resucitó a Elliot Carrington, no con poder, sino con manos que habían aprendido a hablar. El atrio del 8º piso de Carrington Systems solía estar reservado para reuniones de presentación, conferencias tecnológicas y presentaciones importantes a juntas directivas. Era un lugar destinado a currículums, credenciales y direcciones de correo electrónico terminadas en Carrington. CC. Hoy, la persona en el centro del escenario era Amara Sloan, es conserje nocturna, viuda que antes lavaba platos por las mañanas, una mujer sin título universitario, pero con capacidad de escucha más que suficiente. Detrás de ella se alzaba un sencillo cartel, impreso discretamente en gris y blanco, acceso silencioso. El espacio para la comunicación sin palabras, porque toda voz, ya sea hablada o por señas, merece ser escuchada. No hubo discursos elaborados, ni jingle de apertura. Solo la luz del sol que se filtraba por los altos ventanales, y más de 100 empleados invitados. Activistas sociales, socios de organizaciones sin fines de lucro, todos sentados en silencio, esperando algo más real que la imagen de marca. Amara dio un paso adelante, sin notas en la mano. Elliot se quedó unos pasos detrás de ella, sin anunciarse, sin mostrar su autoridad. Levantó la cara y las manos. Lengua de señas americana, ASL. Y por primera vez en la historia de la compañía, el intérprete no estaba detrás del orador. El intérprete era el orador. Amara cantaba en señas sobre las personas que el sistema había olvidado, trabajadores que habían perdido la audición en accidentes laborales, empleados excluidos de las reuniones de equipo por no encajar en el formato. Niños como su hijo, Sion, una vez pidieron salir de clase porque no podía seguir el ritmo. Ella hablaba con las manos, pero todos la oían. Un intérprete de voz profesional habló por el sistema de audio, pero la mirada permaneció fija en Amara porque la historia no se reflejaba en el sonido. Se reflejaba en el movimiento que se tejía en el aire, gesto a gesto, emoción a emoción. Sion estaba sentado en la primera fila, con una camisa blanca y un mapa impreso de la nueva distribución de la oficina en la mano. Se inclinó hacia el niño a su lado, también sordo, y le indicó las señales del ascensor y la sala de juegos. Se rieron y añadieron pegatinas a sus papeles. Apenas unos meses antes, Sion se había sentado solo en el borde del patio de la escuela comunitaria, el único que no se movió al sonar el timbre. Hoy, fue uno de los primeros en probar oficialmente un sistema de interacción no verbal desarrollado en Carrington. Amara anunció el cambio, un nuevo centro de apoyo para empleados sordos, gestionado por un equipo directivo sordo.
Capacitación básica en lenguaje de señas para todos los altos directivos. Una sala de conferencias sin micrófonos ni altavoces, solo luz, papel y manos. Becas para los hijos de empleados con discapacidad, incluyendo a Sion, cuando firmó la última frase. Gracias por guardar silencio el tiempo suficiente para que pudiera hablar. Todos se pusieron de pie, sin aplausos atronadores, solo con un profundo respeto tácito. Y en algún lugar entre la multitud, algunas personas practicaron, por primera vez, una sola letra en lenguaje de señas. A de Amara. A de acceso. A de una voz silenciosa que aún lo significa todo. Tras el lanzamiento, Elliot subió al escenario y se paró a su lado. No hablaron, solo intercambiaron una mirada. No se trataba de un director ejecutivo y un empleado, sino de dos personas que antes vivían al margen de un sistema y que ahora, juntas, construían una nueva puerta. Detrás de ellos, Sion saludó a su mamá, con letras grandes y claras. Estoy orgulloso de ti. Y en ese preciso instante, todas las luces de la habitación parecieron apagarse, porque todos los corazones presentes ya se habían encendido. Llovió toda la tarde, golpeando suavemente el cristal empañado de la ventana, como una mano paciente que toca el recuerdo. En un pequeño apartamento al final de una vieja hilera de casas, no había aspiradora funcionando ni juguetes tintineando. Sion dormía, y Amara estaba sentada en una habitación tenuemente iluminada. La única luz provenía de una lámpara de escritorio junto a ella y una desgastada caja de hojalata plateada. La caja había contenido el reloj de Marcus, una llave inglesa pequeña y su credencial de bombero. Ahora contenía cartas, escritas a mano, jamás enviadas. Amara levantó la tapa. Dentro había docenas de páginas cuidadosamente dobladas. El papel estaba amarillento con el tiempo, con las esquinas manchadas de tinta y lágrimas. Cada sobre tenía un nombre: Marcus, su esposo, el hombre que nunca regresó a casa tras el incendio de la calle 12, cuando corrió hacia las llamas para salvar a 3 niños que seguían atrapados dentro. Nunca lo logró. Sacó una carta, con la mano temblorosa, como si al tocarla pudiera despertar el pasado. Querido Marcus, han pasado 7 años, pero las noches de lluvia todavía me hacen temblar como la que dejaste. Te llaman héroe, pero solo recuerdo que dijiste que llegarías a casa antes de cenar. Preparé tu plato favorito. El arroz se enfrió, pero las lágrimas se mantuvieron calientes. Otra carta más temblorosa. Sion sabe que su padre era bombero. Nunca ha oído la sirena, pero cada vez que suena afuera, corre a la ventana y saluda. No sé a quién le está saludando, pero sus ojos son iguales a los tuyos. Nunca le dije que nos dejaste. ¿Le dije? Te quedaste, donde más se necesitaba la luz. Amara respiró hondo, reclinándose en su silla, dejando que las palabras le calaran en el pecho como la suave lluvia en el alféizar. No lloró. Sus ojos habían aprendido a contener las lágrimas lo suficiente como para dejar pasar los recuerdos sin ahogarla. Un golpe en la puerta, un latido, luego silencio. Amara se levantó. En el porche estaba Elliot, con su abrigo largo manchado por la lluvia. No dijo nada, solo levantó la mano a modo de saludo, ofreciendo una leve sonrisa espontánea. Ella abrió la puerta. Sin preguntas, comprendió ella, y él no necesitaba invitación. En la sala, la cálida luz los envolvía como un silencio. 2 personas, antes moldeadas por sus propios rincones de tranquilidad, ahora estaban sentadas juntas entre las cartas que nunca habían encontrado lector. Elliot se sentó en el suelo, con la mirada fija en la caja de hojalata. Amara no la ocultó. La abrió y colocó una carta en el espacio entre ellas. Solía pensar que sobrevivir era suficiente, que la pérdida era el precio del amor. Pero últimamente alguien ha estado entrando en mi casa, sin hacer ruido y, sin embargo, de alguna manera, devolviendo el ritmo a todo. Tengo miedo, pero no quiero tener miedo para siempre. No sé qué es esto, así que te escribo primero. Elliot permaneció inmóvil, sin pestañear, sin decir palabra. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una pequeña hoja de papel encuadernado en cuero, nítida, pulcra, con una caligrafía ligeramente inclinada pero limpia. Escribía con cuidado, cada letra cuidadosamente dibujada. Hay cosas que no necesitan decirse en voz alta. Solo necesitamos permanecer juntos.
Amara miró las palabras, luego a él, y por primera vez en años, no sintió la necesidad de olvidar el pasado. No porque se hubiera desvanecido, sino porque alguien estaba sentado a su lado, lo suficientemente callado como para quedarse. Sayon se asomó desde el dormitorio, frotándose los ojos. Vio a Elliot, con el rostro iluminado. Le dio unas palmaditas, tiró de la manga de Elliot y luego hizo señas con sus pequeñas manos. ¿Te quedas a comer pastel? Elliot asintió, y esta vez nadie tradujo. Amara se levantó y recogió las cartas con cuidado, pero en lugar de devolverlas a la caja, las apiló cuidadosamente y las guardó en el cajón de la mesita de noche. No para ocultarlos, sino para mantenerlos cerca. Como si fuera una parte de sí misma, ya no le daba vergüenza dejar que alguien los viera. El sinuoso camino hacia el eco refugio serpenteaba entre pinares y prados interminables, como una cinta de seda verde extendida bajo el cielo. Sin bocinas, sin teléfonos, sin alertas de ningún sistema. Aquí la llamaban la zona tranquila, donde el único sonido era el viento. Sayon corría delante, con su bufanda azul ondeando como una pequeña capa. No habló, no le hacía falta. Escuchaba al mundo con la piel, los ojos, el corazón. Amara y Elliot lo siguieron, caminando lentamente por un sendero de grava suavizado por el musgo. Las hojas crujían suavemente bajo sus zapatos como un susurro. Arriba, la luz del sol se filtraba entre los árboles, dispersando destellos que se movían sin sonido. Aquí no hay wifi, dijo Amara en voz baja, como si temiera perturbar la quietud. Elliot sonrió, haciendo señas, y nada aquí necesita actualizarse, excepto el corazón. Ella lo miró y sonrió suavemente. El retiro solo tenía 6 cabañas de madera dispersas alrededor de un lago brumoso. Se quedaron en el más alejado, el que tenía un porche trasero con vistas a las colinas silenciosas y los valles tranquilos. Sayon pasó toda la tarde dibujando el lago, un ciervo en los árboles y un gran árbol con forma de corazón. Le dijo a Elliot por señas, tú eres el árbol, mamá es el viento. Elliot no entendió al principio. Frunció el ceño. Sayon sonrió, señalando el dibujo. Los árboles no se van. El viento puede sostenerlos. No necesitas decir nada. Elliot asintió. Los niños suelen decir las cosas más sencillas y, a veces, comprenden el amor con mayor claridad. Por la noche, Amara sacó 2 mantas finas y las extendió por la colina detrás de la cabaña. El cielo estaba lleno de estrellas, sin luces de la ciudad que las ocultaran. Sayon ya se había quedado dormido, envuelto en su manta de león y luna. Los adultos estaban sentados uno junto al otro, rodeados por un silencio que la ciudad jamás les había permitido. Elliot miró las estrellas y luego se giró hacia Amara. Su rostro estaba ligeramente inclinado hacia el cielo. La luz de las estrellas dibujaba suaves líneas en sus pómulos. No llevaba maquillaje, ni blusa de seda, ni focos. Solo Amara, la mujer que fregaba los pisos a medianoche, la que una vez le tradujo el mundo cuando el sonido desapareció. Inhaló lentamente, luego, con las manos, hizo una seña lenta y vacilante. No sé cómo es el amor, pero sé que no quiero perderte. Amara se giró hacia él con los ojos ligeramente abiertos. Entonces sonrió. No una sonrisa de sorpresa, ni siquiera conmovida, sino la de alguien que llevaba mucho tiempo esperando y ya no tenía prisa. Extendió la mano y tomó la suya, sin apretarla, solo sujetándola. Luego hizo una seña con suavidad y guardó silencio. Elliot bajó la cabeza. Soltó un suspiro profundo como un agradecimiento. No volvieron a hablar. Sin promesas, sin etiquetas, solo 2 personas de la mano en un mundo que no necesitaba sonido alguno porque todo lo importante ya se había dicho al quedarse. A la mañana siguiente, antes de salir del retiro, Sayon escribió algo con tiza en una piedra bajo el árbol en forma de corazón. El silencio no es lo mismo que no amar. Colocó la piedra allí con cuidado, y Elliot, un hombre que una vez dirigió un imperio con su voz, le puso una mano en el pecho e inclinó la cabeza como un niño que aprende a escuchar con todos los sentidos que le quedan. El lunes por la mañana, Carrington Systems no comenzó el día con una sesión informativa ejecutiva ni una actualización de ingresos. Todas las pantallas internas, desde los monitores de la computadora central hasta las pantallas LED del vestíbulo, se iluminaron con un único titular, una carta a quienes no pueden hablar, escrita por Amara Sloan,
publicada por The Voice, sección Ideas en la Humanidad. La oficina se sumió en un extraño silencio. Nadie preguntó quién había subido el artículo. Nadie cuestionó si el autor tenía el título correcto. Simplemente leyeron y guardaron silencio, como si cada palabra mereciera su propio espacio silencioso para resonar. Yo solía ser limpiadora, alguien que trabajaba cuando todos los demás se iban a casa. Alguien que vivía en silencio no por elección propia, sino porque nadie me pedía hablar. No tengo un título técnico. No sé escribir informes. No se me da bien presentar estrategias, pero he vivido en un mundo sin palabras y sé exactamente lo que se siente ser invisible, incluso estando ahí mismo. Mi hijo es un niño que no oye ni habla como la gente espera, pero Sion nunca ha callado. Sus manos siempre están en movimiento, al igual que su corazón late suave y firmemente. No necesitamos aplausos. Necesitamos espacio, espacio para existir, para ser escuchados a nuestra manera. Y si lees esto desde un lugar donde nadie escucha tu voz, solo quiero que sepas que yo era tú. Y estoy aquí ahora mismo, Amara Sloan. En cuestión de horas, el artículo traspasó las barreras de Carrington. La página principal de The Voice, en particular la sección de Humanidad e Innovación, generalmente reservada para ensayos de universidades de la Ivy League, publicó la carta sin editar, sin cortes, tal como estaba. Alcanzó más de 8 millones de lecturas en tan solo 24 horas. Entre ellas, miles de personas fueron rechazadas en entrevistas de trabajo debido a su estilo de comunicación. Padres que alguna vez recibieron informes sobre problemas de lenguaje en sus hijos, e incluso aquellos que nunca habían pronunciado una palabra, pero tras leer la carta, enviaron su primer correo electrónico. Días después, en un cortometraje producido por la Fundación Voz Humana, transmitido a nivel nacional y en plataformas globales de YouTube, la cámara mostró a un niño de 6 años sentado en un aula iluminada, con la mirada fija como un rayo de luz. El niño era Sion. No habló en el vídeo. Simplemente se paró frente a la cámara, levantó las manos y dijo con claridad y orgullo, «Mis manos saben hablar». Luego miró más allá del lente, donde Amara estaba de pie, con la mano sobre el pecho y la mirada fija en él. Sion volvió a afirmar. Y mi mamá fue la primera en enseñarme. Nunca me quedé callado del todo. El último fotograma del vídeo mostraba sus manos. Madre e hijo unidos. Sin música ni voz en off, solo un instante de absoluto silencio sagrado que nadie se atrevió a interrumpir. Más tarde, durante una entrevista especial con Amara en el nuevo centro de comunicación, alguien le preguntó, ¿qué crees que te llevó al éxito? Amara no dijo nada. Sonrió, levantó las manos e hizo una seña, escucha. Curiosamente, todo el estudio, el director, el equipo, los editores, la entendieron a la perfección. Nadie mencionó los subtítulos. Nadie le pidió que repitiera. Simplemente se miraron y asintieron. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Las leemos y apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Soul Stories. Una mañana de primavera, Carrington Systems recibió discretamente a su director ejecutivo en la planta alta tras casi 8 meses sin reuniones públicas. No hubo periodistas ni transmisión en directo, solo una reunión interna donde el hombre, antes obligado a guardar silencio, ahora optó por entrar en un espacio familiar, con un pequeño dispositivo detrás de la oreja derecha. Elliot había recuperado casi por completo la audición tras meses de tratamiento y terapia. Pero la sorpresa no fue que pudiera oír de nuevo, sino que decidió seguir usando el modo silencioso, una configuración personalizada de su audífono que le permitía silenciar el mundo exterior cuando quisiera. En la oficina, lo activaba a menudo. Cuando perdí la audición, dijo Elliot, recorriendo lentamente la habitación con la mirada. Fue entonces cuando por fin empecé a escuchar. Nadie lo interrumpió. Nadie le pidió explicaciones porque todos entendían. A veces, el sonido más fuerte es el silencio que permite a alguien finalmente decir la verdad. Amara ya no dirigía el programa de acceso silencioso. Se lo había cedido a 2 miembros sordos del equipo, antiguos aprendices del centro comunitario. En cuanto a ella, seguía viniendo a la oficina todas las semanas, pero sin horario fijo, ni para limpiar, ni siquiera para consultas.
Vino a tomar un café con Elliot en una pequeña y tranquila habitación llena de plantas, a la que él llamaba cariñosamente, la habitación para escuchar con los ojos. Una tarde, volvieron a sentarse en esa habitación. Las paredes de cristal enmarcaban la ciudad como un cuadro silencioso. Elliot había apagado su audición. Amara sabía que siempre daba un pequeño toque y asentía antes de hacerlo. Sin palabras, solo miradas, sonrisas, dedos, roces. Elliot metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja negra. Sin cinta ni gema brillante, solo un sencillo anillo de plata con un mensaje grabado en el interior: quédate. No se arrodilló. No le propuso matrimonio con grandes gestos. Simplemente le tomó la mano y firmó. No necesito una boda. No necesito un vestido blanco. Solo quiero despertar cada mañana y encontrarte aquí. Amara no respondió de inmediato. Ella se acercó a su rostro, le quitó con cuidado el audífono y se lo puso en la mano. Luego dijo en voz baja, apenas un susurro: lo que me encanta no es si puedes oírme o no. Es que tu corazón sepa cuándo detenerse y escuchar. Elliot le apretó la mano, asintió y no hicieron falta más palabras. Al día siguiente hicieron pública su relación. Sin comunicado de prensa, sin anuncio formal, solo una foto publicada en el portal interno de la empresa, tomada en el jardín detrás del centro comunitario donde estudiaba Sion. Amara estaba sentada en un banco con un suéter gris, sosteniendo una taza de café con las manos. Elliot estaba sentado a su lado, con el brazo apoyado suavemente sobre su hombro. Frente a ellos estaba Sion, con los brazos en alto, haciendo señas con los dedos con valentía y una sonrisa radiante. Esta es mi familia. El texto a continuación decía simplemente: no todas las historias de amor son ruidosas. Algunas solo necesitan un corazón lo suficientemente tranquilo para escuchar. La luz del sol matutino se filtraba lateralmente a través de las cortinas blancas y transparentes, proyectando suaves vetas sobre el liso suelo de madera. La pequeña cocina estaba cálida con el aroma a jengibre, miel y pan tostado. Amara estaba sentada a la mesa, con las manos envueltas en una taza de cerámica gris claro. El vapor se elevaba suavemente, como un aliento cálido que se une a una mañana tranquila. No había prisas, ni maquillaje, ni una agenda apretada como años atrás. Hoy era una mañana cualquiera, normal. Sion se sentó en la alfombra de lana junto a la ventana con un gatito llamado Hecho, el nombre que Elliot le había elegido después de que Sion firmara por primera vez. No necesita emitir un sonido para ser amado. Hecho se acurrucó en el regazo del niño, con su cara blanca y gris en paz, los ojos entrecerrados y la cola moviéndose suavemente como si también escuchara a través del tacto. A su lado, Elliot estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y la laptop abierta sobre las rodillas. Le estaba enseñando a Sion un juego básico de programación, pero en lenguaje de señas. En la pantalla aparecieron bloques de colores: verde para sí, azul para entonces, amarillo para resultado. Cada vez que el código se ejecutaba correctamente, Sion sonreía de alegría. Señaló: quiero crear un juego usando solo mis manos. Elliot sonrió y asintió, sin necesidad de hablar. Él lo entendió perfectamente. Nadie dijo una palabra. No hubo diálogos, ni música de fondo, ni drama. Solo el sonido del viento entrando por la ventana abierta, rozando los dedos en movimiento, a través del suave cabello plateado de Elliot, a través de la suave curva de paz en los labios de Amara. Los miró a ambos, un hombre que una vez creyó que el poder significaba silencio, y una niña a la que una vez llamaron muda. Ahora estaban forjando su propio lenguaje, uno que no necesitaba validación. Amara dejó su té. Se levantó sin hacer ruido. Se colocó detrás de ellos, se inclinó y les puso una mano suavemente sobre los hombros. Sion levantó la vista, con la mano aún apoyada en el teclado. Señaló: mamá, lo logré. La computadora escucha mis manos. Elliot se volvió hacia Amara. No firmó. No escribió. Sus ojos lo decían todo. Gracias por no rendirte antes de que supiera escucharte. Amara inclinó la cabeza ligeramente. El sol ascendía y su luz se derramaba sobre la escena. 3 personas, imperfectas, inusuales, pero completas de una manera que nadie más podía comprender. Un día más, pero fuera de lo común.